Las rutas de hielo, conocidas en inglés como ice roads, son caminos temporales que se construyen sobre lagos, ríos y bahías congeladas durante los meses de invierno. Su propósito es conectar comunidades remotas que durante el resto del año solo pueden abastecerse por vía aérea, lo cual es extremadamente costoso. En el norte de Canadá, por ejemplo, hay decenas de comunidades indígenas y mineras en los territorios del noroeste que dependen completamente de las rutas de hielo para recibir los suministros anuales que necesitan para sobrevivir el resto del año. Sin esas rutas, una botella de agua podría costar varios dólares y un litro de leche llegar a precios imposibles para la mayoría. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Mucho antes de que los masivos camiones diésel surcaran el Ártico, los pueblos indígenas como los Dene, Inuvialuit y Saxtu ya utilizaban estas rutas naturales. Durante milenios, el invierno no fue una barrera, sino una oportunidad para la movilidad. Los trineos de perros y las migraciones a pie aprovechaban la superficie lisa de los ríos y lagos para cubrir distancias que en verano requerían extenuantes porteos de canoas a través de densos bosques y pantanos de almizcle. Estas rutas eran vitales para el intercambio cultural y la supervivencia, conectando zonas de caza con campamentos estacionales. La ruta de hielo más famosa del mundo es probablemente el Tibit-to-Contwoito Winter Road, en los territorios del noroeste de Canadá. Con aproximadamente 568 kilómetros de longitud, esta ruta conecta la ciudad de Yellowknife con varias minas de diamantes ubicadas en el Ártico canadiense, entre ellas las minas Diavik y Ekati. El 85% del trayecto transcurre sobre lagos congelados. Durante las 8 o 9 semanas que dura la temporada, se transportan alrededor de 10.000 cargas, equivalentes a más de 300.000 toneladas de carga. La operación mueve cerca de 400 millones de dólares canadienses en mercancía cada temporada, según datos del gobierno territorial. Sin esta ruta, el costo de abastecer esas minas por aire sería completamente inviable. La ingeniería detrás de estas rutas es un proceso científico riguroso. Para que un camión de 70 toneladas circule con seguridad, se requiere un grosor de hielo superior a los 100 centímetros. La física de estas vías es compleja. Los vehículos pesados generan ondas de presión bajo la superficie que, de coincidir con la velocidad de resonancia del hielo, podrían provocar fracturas catastróficas. Por ello, se mantienen estrictos límites de velocidad y distancias de seguridad de hasta 500 metros entre camiones. La física detrás de las rutas de hielo es fascinante y contraintuitiva. Cuando un camión pesado circula sobre hielo, genera una onda de presión que viaja a través del agua líquida que existe bajo la superficie congelada. Si esa onda de presión llega a coincidir con la velocidad de resonancia del hielo, puede amplificar las tensiones en la superficie y provocar grietas o incluso hundimientos. Por eso, en muchas rutas de hielo existe una velocidad máxima establecida de entre 25 y 30 km por hora para los camiones cargados. Ir más rápido puede generar exactamente ese efecto de resonancia. Paradójicamente, en algunas secciones hay también una velocidad mínima, porque detenerse demasiado tiempo en el mismo punto concentra el peso y puede debilitar el hielo localmente. La seguridad en una ruta de hielo depende de comprender la distribución de carga. A diferencia del asfalto, el hielo es un material viscoelástico que se deforma bajo presión. Cuando un camión se desplaza, el hielo se curva ligeramente hacia abajo, creando una cubeta de deflexión. Esta deformación desplaza el agua subyacente, generando una onda hidrodinámica. Si el vehículo alcanza la velocidad crítica, la onda de agua y la flexión del hielo entran en fase, lo que puede elevar las tensiones hasta el punto de ruptura catastrófica sin previo aviso. Es un delicado equilibrio donde la inercia del agua puede convertirse en el peor enemigo del conductor. Hoy en día, el monitoreo se apoya en alta tecnología. El radar de penetración terrestre, GPR, y los satélites de radar de apertura sintética permiten medir el espesor en tiempo real y detectar fallas invisibles. Sin embargo, el cambio climático amenaza esta infraestructura. Las temporadas operativas se han reducido drásticamente, encareciendo la logística y debilitando el permafrost sobre el que se asientan los tramos terrestres. En Rusia, las rutas de hielo tienen una dimensión todavía mayor. El país cuenta con miles de kilómetros de zimnik, que es el término ruso para las carreteras de invierno que incluyen tramos sobre ríos y lagos congelados de Siberia.
Regiones como Yakutia, en el extremo noreste de Rusia, dependen por completo de estas rutas durante los meses de invierno. Yakutsk, la ciudad más fría del mundo con temperaturas que pueden alcanzar los -50 °C, está rodeada por el río Lena, que en invierno se congela con un espesor de hasta 2 metros y se convierte en una autopista para vehículos pesados. Los Zimnik rusos son menos regulados que los canadienses, lo que los hace más impredecibles y peligrosos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Mientras que el modelo canadiense se caracteriza por una gestión centralizada y estándares de ingeniería civiles estrictos, el sistema ruso de Zimnik opera bajo una lógica de escala continental y, a menudo, de autosuficiencia extrema. Los Zimnik en Siberia, como los que cruzan el río Kolyma o el Lena, son frecuentemente rutas salvajes donde los propios conductores deben realizar reparaciones improvisadas. La red rusa es vasta, extendiéndose por miles de kilómetros para servir a instalaciones de gas y petróleo en regiones donde construir carreteras permanentes es imposible debido al permafrost inestable. La diferencia cultural en la conducción es notable. En Rusia, es común ver convoyes de camiones Ural y Kamaz diseñados específicamente para el frío extremo, capaces de operar a -60 °C. La regulación en Canadá pone énfasis en la prevención mediante radares de hielo, mientras que en los tramos más remotos de Rusia el énfasis está en la robustez del vehículo y la capacidad de supervivencia del conductor. Ambas redes, sin embargo, comparten un enemigo común: el aislamiento y la implacabilidad del clima. El cambio climático está afectando directamente la viabilidad de estas rutas. En Canadá, los datos históricos muestran que la temporada de las rutas de hielo se ha acortado significativamente en las últimas décadas. En los años 80, la ruta de Tibit-to-Contwoito operaba durante aproximadamente 10 semanas. En los últimos años, esa ventana se ha reducido a entre 7 y 8 semanas, y algunos años la apertura se ha retrasado debido a que el hielo tarda más en alcanzar el grosor necesario. Esto tiene consecuencias directas para las comunidades que dependen de esos suministros, ya que deben anticipar más y los costos logísticos aumentan. El cambio climático no solo afecta el grosor del hielo en los lagos, sino también la estabilidad de los tramos terrestres de las rutas de invierno. Estos tramos suelen construirse sobre permafrost, suelo que debería permanecer congelado todo el año. Al aumentar las temperaturas globales, el permafrost se degrada y se convierte en un lodo inestable, provocando el colapso de las rutas y daños irreparables a la tundra. Este fenómeno, conocido como termokarst, está obligando a rediseñar las rutas, moviéndolas hacia zonas más altas o requiriendo el uso de capas aislantes artificiales para proteger el suelo. La reducción de la ventana operativa tiene un efecto dominó económico. Menos días de hielo significan que los camiones deben circular con mayor frecuencia y cargas más pesadas para cumplir con las cuotas anuales, lo que a su vez incrementa el riesgo de fatiga del hielo. La viabilidad de las rutas de invierno está en una encrucijada. Sin una estabilización del clima, muchas de estas arterias vitales podrían desaparecer en las próximas décadas, dejando a comunidades enteras y sectores industriales en un aislamiento permanente. En respuesta a esta amenaza, algunas empresas y gobiernos han comenzado a explorar alternativas tecnológicas. La mina Diavik, operada por Río Tinto en los territorios del noroeste, ha invertido en sistemas de refrigeración artificial para intentar engrosar el hielo más rápido al inicio de la temporada. Otras iniciativas incluyen el uso de aerodeslizadores y vehículos anfibios para extender las posibilidades de transporte durante los períodos de transición entre el hielo sólido y el deshielo. Sin embargo, hasta ahora ninguna tecnología ha logrado reemplazar la capacidad de carga masiva de una ruta de hielo bien establecida. La era de los barrenos manuales está dando paso a la monitorización de alta tecnología. El radar de penetración terrestre, GPR, es ahora la herramienta estándar. Montado en trineos o vehículos ligeros, el GPR emite pulsos electromagnéticos que rebotan en la interfaz entre el hielo y el agua, proporcionando un perfil continuo y en tiempo real del grosor del hielo con una precisión de milímetros. Esto permite detectar puntos delgados invisibles al ojo humano, causados por corrientes termales subterráneas o manantiales. A mayor escala, las imágenes satelitales de radar de apertura sintética, ESAR, permiten a los ingenieros observar la formación del hielo desde el espacio, incluso a través de nubes y en la oscuridad total del invierno polar.
Estos datos permiten predecir con semanas de antelación qué zonas serán seguras y cuáles presentarán grietas de tensión. Esta integración de datos espaciales y terrestres ha reducido drásticamente la tasa de incidentes, permitiendo una planificación logística mucho más agresiva pero segura. Los camioneros que trabajan en estas rutas pertenecen a una categoría particular dentro del gremio. No cualquier conductor acepta un trabajo en una ruta de hielo. Se requiere experiencia específica, conocimiento del comportamiento del hielo, sangre fría ante situaciones de riesgo y la disposición de trabajar en condiciones de frío extremo durante semanas sin descanso. Los sueldos son considerablemente más altos que los de un conductor de ruta convencional, y muchos de estos conductores han pasado décadas trabajando exclusivamente en temporadas de invierno ártico. Son una comunidad pequeña, con vínculos fuertes y un conocimiento del terreno que no se aprende en ningún manual. Los accidentes ocurren. A lo largo de los años ha habido casos de camiones que se han hundido en los lagos, especialmente al inicio y al final de la temporada, cuando el hielo está en sus puntos más débiles. En algunos de esos accidentes, los conductores han logrado escapar. En otros, no. El fondo de algunos de esos lagos árticos guarda los restos de camiones que no lo lograron. Son recordatorios permanentes de que trabajar en una ruta de hielo no es una metáfora del riesgo. Es el riesgo real, medido en metros de agua helada bajo los neumáticos. Las rutas de hielo son también un símbolo de algo más profundo. La capacidad humana de adaptarse a los entornos más hostiles del planeta y convertirlos en infraestructura funcional. En lugar de rendirse ante el frío ártico, las personas que viven en esas latitudes encontraron la manera de hacer del invierno su aliado logístico. Cada año, cuando las temperaturas caen lo suficiente y el hielo alcanza su grosor mínimo, esas comunidades remotas respiran aliviadas. Los camiones comienzan a circular, llegan los suministros anuales, y la vida continúa sobre un lago congelado que, por unas pocas semanas, es la carretera más importante del mundo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.